del área de hidrodinámica, principalmente para fluidos ideales. Para esta parte voy a revisar algunos conceptos, algunas definiciones importantes para estudiar todos los fenómenos que están involucrados en la parte de hidrodinámica. Primeramente tenemos un fluido laminar. Un fluido laminar es cuando las partículas del fluido se desplazan en trayectorias paralelas. Los vectores de velocidad de las partículas de un fluido se representan por flechitas, y siempre que dibujamos nosotros un fluido, cuando dibujamos un fluido, pues lo representamos el fluido con flechas. Esas flechas representan los vectores velocidad. Aquí podemos observar flechas paralelas, esas están representando un fluido laminar. La trayectoria de las partículas estarían teniendo una trayectoria paralela una con respecto a la otra. Aquí están formando los vectores de velocidad curvas, pero los vectores de velocidad son paralelos, y bajo estas condiciones tenemos un fluido laminar. No se cruzan los vectores de velocidad, no se cruzan, no forman remolinos. La siguiente definición es de viscosidad. La viscosidad es la fricción interna entre las capas adyacentes de un fluido. Un fluido nos lo podemos imaginar como una infinidad de capas paralelas y una capa con otra capa. En cada capa hay muchas moléculas que tienen la misma trayectoria. Cada una de las capas tiene cierta velocidad, y entre una capa y otra hay una fricción. Esa fricción es la que produce la viscosidad. Ahora, en los líquidos, esa fricción se debe a las fuerzas eléctricas de cohesión entre las moléculas, y en los gases esa viscosidad se debe a la colisión entre moléculas. El siguiente concepto es fluido turbulento. Tenemos un fluido turbulento cuando las partículas del fluido no se mueven siguiendo trayectorias definidas, se tiene un movimiento muy aleatorio. Luego, la viscosidad es despreciable, hay rotación, las partículas se mueven en forma caótica o la forman pequeños remolinos. Aquí en este dibujo, estas flechas representan un fluido turbulento y vemos cómo tienen torbellinos, rotación. Así es como podríamos observar los vectores de velocidad de las partículas de un fluido cuando este es turbulento. Ahora revisemos las características de un fluido ideal, que por lo general en las materias de física básica siempre estamos bajo esa condición de que estamos estudiando fluidos ideales. ¿Qué características deben de tener? Pues estos son fluidos, tienen su característica, una de ellas es que es un fluido estacionario. Eso significa que la rapidez del fluido es constante en un mismo punto en el tiempo. Si yo mido la velocidad en un punto en varios periodos de tiempo, voy a observar la misma velocidad. A eso se refiere con el fluido estacionario. Después tenemos el fluido incompresible. El fluido incompresible es cuando la densidad es constante. Fluido laminar, o sea, no hay turbulencia. Estas son las características importantes del fluido ideal. Y esto es lo que vamos a suponer que nuestros fluidos que vamos a estudiar cumplen con estas características. Después tenemos la ecuación de continuidad para fluidos ideales. Para esto se define el gasto. En física, gasto es el gasto volumétrico. Se representa por una G mayúscula, por una V mayúscula, y se pone un punto arriba. El punto representa la primera derivada, y en general se define el gasto por la derivada del volumen con respecto al tiempo. Generalmente en los problemas usamos gasto promedio, y el gasto promedio es un delta V sobre un delta T, o simplemente V sobre T, y sus unidades son metros cúbicos por segundo en el sistema internacional, que es el que se usa más en física, o también
milímetros sobre segundos, que se usa en otras áreas como química y biotecnología. De esta definición podemos encontrar que el gasto también se puede expresar como área transversal por rapidez y va a seguir siendo volumen sobre tiempo. La V minúscula representa rapidez y la V mayúscula representa volumen. No hay que tratar de no confundirnos porque esta V minúscula y esta V mayúscula puede a veces uno interpretarlo como si fuera lo mismo, pero generalmente V minúscula es para rapidez y V mayúscula es para volumen. Si tenemos una tubería y en este punto hay una rapidez V1 y una área 1 y acá una rapidez V2 área 2, bajo las condiciones de fluido ideal se cumple que el gasto es constante, o sea, área por velocidad. Ese producto de área por velocidad es el mismo en cualquier punto dentro de mi tubería y de esta manera G1 es igual a G2, G1 sería A1V1 y es igual a A2V2. Esta es la ecuación de continuidad, que es la que vamos a estar utilizando junto con otras ecuaciones en la parte de hidrodinámica. Vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales. Esta ecuación se usa cuando tenemos un fluido que se desplaza de un lado hacia otro. Entonces aquí tenemos una tubería en un punto 1 y en un punto 2. Aplicamos la ley de conservación de la energía y de esta ley de conservación de la energía podemos obtener esta expresión: presión 1 más un medio de densidad, rapidez 1 al cuadrado más densidad de gravedad, posición en Y1 igual a presión 2 más un medio de ρ, rapidez 2 al cuadrado más densidad de gravedad por posición 2 al cuadrado. Este se obtiene de la ley de conservación de la energía. En cursos de ingeniería generalmente no se deducen este tipo de ecuaciones, solamente tenemos que saber cómo aplicar la ecuación de Bernoulli para poder resolver los problemas de las áreas de física para ingeniería. Aquí, P1 y P2 son las presiones absolutas externas, muy importantes, son presiones externas y son absolutas. Por eso aquí están las flechas de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, indicando que las presiones están actuando sobre este líquido que está dentro de esta tubería. B1 y B2 son la rapidez en el punto 1 y 2. Y1 y Y2 son las coordenadas en Y de los puntos 1 y 2. Aquí tengo mi sistema de referencia en el piso y por eso aquí está Y1 y aquí está Y2 con respecto a este sistema de referencia, pero el sistema de referencia lo puedo colocar en un lugar que yo quiera, pero hay algunos lugares que me conviene ponerlos para facilitarnos las cosas. Una observación importante es que en algunos problemas se debe aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli al mismo tiempo. Para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, recomiendo los siguientes pasos. Aquí está el procedimiento para la ecuación de Bernoulli. Lo primero que hay que hacer, como siempre, en física clásica, es hacer un dibujo. Generalmente los problemas nos dan los dibujos. Luego hay que identificar el punto inicial y final. Después, elegir un sistema de referencia. Generalmente se coloca en el piso. La mayoría de las veces lo ponemos en el piso. Luego tenemos que identificar los datos. Después de eso tenemos que examinar si con la ecuación de continuidad podemos obtener la velocidad, la rapidez inicial o la rapidez final. Si no podemos determinar la rapidez inicial o final, pues nos vamos al siguiente paso 6, que es sustituir los datos de la ecuación de Bernoulli. Estos son los pasos que recomiendo hacer cuando uno pues no está muy familiarizado con la ecuación de Bernoulli. En algunas ocasiones, cuando uno ya es experto para aplicar la ecuación de Bernoulli, pues se puede saltar muchos pasos de estos. Pero mientras tanto, les recomiendo que sigan este procedimiento para que resuelvan los problemas de hidrodinámica para poder determinar lo que pida nuestro problema. En las siguientes sesiones voy a aplicar las leyes básicas de hidrodinámica
como son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, aplicando el procedimiento de la ecuación de Bernoulli que mencioné en las sesiones anteriores. Pero antes de eso voy a analizar qué le puede ocurrir a cada una de las variables involucradas en estas ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿qué le va a ocurrir si modifico alguna de las propiedades físicas del fluido? ¿Qué le pasará a las otras variables? Tenemos el caso de continuidad, esta ecuación. Recordemos que todos los problemas que se van a hacer y toda la teoría que se va a revisar en este curso de física básica, se va a considerar al fluido como ideal, que ya se discutió en las sesiones anteriores, que es un fluido ideal. Entonces, si está circulando un fluido sobre una tubería, por ejemplo, nos dice que el gasto, porque el gasto es por velocidad, en un punto inicial y final se debe de conservar. Si yo si al área del fluido la aumento a A2, ¿qué le va a ocurrir a la velocidad del fluido? Si este aumentó, para que se conserve la igualdad, entonces la velocidad tiene que disminuir para que se mantenga la igualdad. Porque si en un producto una variable lo aumento y quiero que se mantenga constante, la otra tiene que disminuir para que se mantenga la igualdad. Y al revés, si el área de un fluido, que es el área transversal, el área transversal de un fluido disminuye, para que se mantenga la igualdad en otro punto, esa área que disminuyó, la velocidad tiene que aumentar. Conclusión: si el área aumenta, la velocidad disminuye. Para que el producto se mantenga constante en un punto y en otro. Si A disminuye, B aumenta. Este efecto se ve a veces en la vida cotidiana. Por ejemplo, abrimos la llave del agua y cuando sale el chorro de la llave del agua, podemos observar que el chorro empieza a disminuir su diámetro. ¿Por qué empezó a disminuir el diámetro? Porque a medida que cae el chorro de agua, por caída libre, la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, entonces el área tiene que disminuir para que el producto punto, para que este A1, B1 sea igual a este A2, B2, y este B2 es más grande, y este producto tiene que ser igual a este, entonces el A tiene que disminuir, y por eso el chorro de agua tiene esa forma, en caída libre. Ahora la ecuación de Bernoulli. ¿Qué pasa si se modifican algunas de las propiedades físicas al momento de que fluya en otro punto, cambia una de las variables? ¿Qué le va a pasar a las otras? Revisemos un sencillo experimento. Tenemos un papel, lo pongo horizontal, cae por gravedad. Cuando está horizontal, la presión en la parte de arriba es la presión atmosférica y la presión en la parte de abajo también es la presión atmosférica. Y la presión de arriba y abajo, entre ellas se cancelan y nada más actúa el peso y por eso cae. Cuando yo le soplo por la parte de arriba al papel, estoy aumentando la velocidad de las moléculas del aire. Y si observamos, pues el papel se levanta. ¿Por qué se levanta el papel? Algo le debió pasar a las presiones. En la parte de arriba del papel tenemos una V1 y una presión 1. Y abajo una velocidad 2 y una presión 2. Y está el peso. ¿Qué le modifiqué? La velocidad. ¿Qué debió pasar? Se debió modificar la presión. ¿Dónde es más grande la presión? Pues es más grande la parte de abajo que la parte de arriba. Por eso se levanta el papel, porque esta presión 2 es más grande que la presión 1. Lo que estoy haciendo es, al aumentar la velocidad, disminuyo la presión de la parte de arriba y entonces la presión de la parte de abajo es más grande y logra sostener al papel para que se mantenga en esa posición. Entonces,
A mayor velocidad, menor presión. Y también aquí puedo visualizar esto. Si la posición es la misma a la hora de que fluya un líquido, por ejemplo, si la posición inicial y final es la misma, si esta posición inicial es la misma, pero la velocidad 2 yo la aumenté, entonces para este término aumenta, y para que se mantenga la igualdad, entonces la presión tiene que disminuir. Y al revés, si yo en un punto, conforme va avanzando el fluido, se disminuye la velocidad para que se mantenga la igualdad con las condiciones iniciales, entonces la presión 2 tiene que aumentar. Y la conclusión sería que cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Cuando B disminuye, P debe de aumentar. Cuando la presión aumenta, la velocidad debe de disminuir. Y cuando la presión disminuye, la velocidad aumenta. Recordemos que estas propiedades físicas de los fluidos también se aplican en otras áreas de la física y también se pueden aplicar en nuestra vida cotidiana, en el tráfico o cuando hay circulación de personas en algún lugar. Esto también puede funcionar en esos fenómenos. Entonces recordemos que en la ecuación de continuidad, estas presiones son las presiones absolutas. En algunos problemas sí puede funcionar que se pongan como presiones manométricas. Cuando estas como presiones manométricas hay que tener mucho cuidado de cuándo usarlas y cuándo no. Y yo recomiendo que estas presiones sean las presiones absolutas, y además esas presiones son las presiones externas, las presiones que van de fuera del fluido hacia adentro. De fuera hacia adentro, estas son las presiones externas. Esta es la densidad del fluido, la rapidez, y estas Y1 y Y2 son es la posición en la coordenada en el eje Y de un fluido de un punto y en otro. Como les comenté en las sesiones anteriores, esas Y a veces se ponen en algunos libros y algunos profesores las dan como alturas. Sin embargo, lo correcto sería poner que la Y1 y la Y2 sean las coordenadas en Y. Revisemos este problema para aplicar el procedimiento, para aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí dice, en un punto de una tubería la rapidez del agua es de 3 metros por segundo y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales. Calcula la presión manométrica en otro punto de la tubería 11 metros más abajo. Si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primer punto. El problema no me da un dibujo, yo lo hago, me imagino que la tubería está de esta forma. Aquí está el punto 1, aquí está el punto 2, y el punto 2 está 11 metros abajo. Procedimiento dice hacer un dibujo, ya lo hice, luego dice identificar el punto inicial y final. Aquí voy a considerar en este problema que este sea mi punto inicial y este sea mi punto final. Luego dice elegir un sistema de referencia. El sistema de referencia lo puede elegir donde sea. Recordemos que el sistema de referencia muchas veces uno lo pone a nivel del piso, pero uno lo puede tener donde sea. Yo aquí voy a poner mi sistema de referencia aquí en el punto, en la parte más alta. Aquí va a estar mi sistema de referencia. Este me va a indicar cuánto vale la Y inicial y final. Luego dice identificar los datos. ¿Qué tenemos como datos? La presión 1, en este punto sería la presión atmosférica más la presión magnética, que me la da, que es 5 por 10 a la 4. Todo en el sistema internacional, yo siempre lo manejo. Luego tenemos la rapidez en el punto 1. Esta rapidez en el punto 1 es de 3 metros por segundo. Luego, la coordenada del punto 1 con respecto al sistema de referencia es 0. El área A1, pues no la tengo, no la puedo calcular. En el punto 2, la presión en el punto 2 es la presión atmosférica más la presión manométrica del punto 2.
que esta es mi incógnita, la que no sé. Luego, la rapidez en el punto 2 no la tengo. Y la altura y la coordenada del punto 2, su coordenada con respecto al eje Y, es menos 11 metros. Menos 11 metros. Ahora, dice, examinar si con la ecuación de continuidad se obtiene la rapidez 1 o la rapidez 2. Eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar continuidad en el punto inicial y final. Entonces quedaría A1, B1 es igual a A2, B2. Y voy a sustituir lo que conozca para ver si puedo obtener la rapidez, en este caso la rapidez 2, porque la rapidez 1 me la está dando. Y aquí está, ¿qué fórmula me conviene utilizar de área? Bueno, el área es pi por radio cuadrado, o también recordemos que el área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. En este caso, como los datos me lo están dando en términos de diámetro, voy a utilizar mejor esto. Si aplico esta expresión, aquí me quedaría pi de 1 cuadrado sobre 4 por la velocidad 1, que es 3, y esto es igual al área 2, que es pi. En el punto 2 es 2 veces el diámetro de 1, porque eso es lo que me dice el problema. En el punto 2 dice que es 2 veces el diámetro del inicio, sobre 4 por la rapidez 2. Y aquí si observamos, este pi se cancela, este 4 se cancela, y me queda d1 al cuadrado por 3, este es igual a 4, d1 cuadrado por la rapidez 2. Este término y este otro se cancelan, y ya de aquí puedo obtener 3/4 es igual a la rapidez del punto 2. Pues con esto ya obtengo la rapidez. En algunos problemas no es necesario, recuerdo, en algunos problemas no es necesario aplicar el paso 5. Pero aquí sí me convenía aplicar el paso 5. Ya, después, siguiente paso. Sustituir datos en la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a sustituir aquí en esta ecuación de Bernoulli, voy a sustituir los datos que tengo. Entonces empiezo la presión 1, la presión 1 es presión atmosférica. La presión en el punto 1 es la presión atmosférica más 5 por 10 a la 4 más un medio de la densidad, que en este caso es agua, uso la densidad de 1000 por la rapidez en el punto 1, que es 3, más la densidad 1000 por la gravedad en el punto 8 por la Y1, que es la posición inicial de 0. Y esto va a ser igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 es la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la que desconozco, del punto 2. Más, bueno, aquí abajo lo voy a poner, esto es igual a presión atmosférica más presión manométrica del punto 2 más un medio de la densidad por la rapidez en el punto 2, que es 3/4 en el punto 2 al cuadrado, más la densidad, que es 1000 por la gravedad en el punto 8 por la posición 2, la posición en Y del 2 es menos 11, aquí le coloco menos 11, y ya de aquí observamos que esta presión con esta presión se eliminan y despejamos presión manométrica en el punto 2, y esto nos va a dar 1.6201 por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión manométrica que me está pidiendo en el punto 2.